Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a esta reunión de día domingo, 14 de diciembre del año 2025. Amén. Hemos estado dialogando, conversando, explicando, compartiendo lo que son los procesos de la vida cristiana, los procesos y las etapas del creyente, del que ha conocido a Cristo y que comienza a caminar con Cristo. Considerando estas tres etapas, las extraímos de lo que es un escrito del apóstol Pablo, para que esto sea fundado en doctrina apostólica y no solamente en un deseo o en un pensamiento que algunos podrían considerar que no es bíblico. Todas estas cosas, todas estas enseñanzas las extraemos por el Espíritu Santo de aquellas cosas que compartió el apóstol Pablo en las diferentes cartas que envió a los cristianos de ese tiempo. Y gracias al Señor hoy día estamos compartiendo la última etapa que nos dimos a estudiar, y estamos viendo lo que es la etapa del soldado. Y esto en síntesis lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo número 2 versos 4 al 6. Y para resumir un poco las etapas que hemos estado hablando, vimos la etapa del sembrador, el sembrador visto en la parábola del sembrador y en los salmos. Estuvimos hablando acerca de que irá el que lleva la semilla con lágrimas y volverá con regocijo. Entonces hay un proceso de dolor, hay un proceso de lágrimas que comienza con el sembrador. Y el Señor Jesucristo habló en parábola, habló acerca del sembrador. Así que estuvimos viendo la parábola del sembrador. Estuvimos viendo que en la parábola del sembrador por lo menos hay 4 terrenos donde hay que sembrar. Y uno de los terrenos que obviamente se expone es el buen terreno, que da su fruto a 30, 60 y a 100 por uno, o sea que va en un progreso. Pero los otros 3 terrenos, de los 4 terrenos, no dieron fruto. El Señor comenzó a hablar a grandes rasgos acerca de lo que es ser sembrado junto al camino. Y una de las cosas que nos llama la atención respecto de lo que son sembrados junto al camino es de que hay una dureza. Cuando el camino es muy transitado, comienza a endurecerse por el mismo caminar, por el mismo pisotear del camino en sí. Y cuando hablamos de los terrenos estamos hablando de corazones. Así de que muchas veces el terreno se vuelve duro y los que son sembrados junto al camino realmente no reciben la semilla. La semilla no tiene lugar para poder ser enterrada por causa de que el camino está endurecido. Y es por esa razón que cuando hablamos de predicar el Evangelio, estamos hablando de predicar el Evangelio en terreno suave, fértil, y que podríamos considerar que son los niños, son los jóvenes, son aquellos que todavía no han sido golpeados por la vida y no se ha desarrollado una dureza en el corazón. Ya cuando las personas ya están viejas es más difícil, no digo que sea imposible, pero es más difícil que una persona que ha sido golpeada por la vida, que se ha endurecido, que pueda llegar a recibir palabra de Dios, la semilla, y pueda dar fruto. No es imposible porque para Dios no es nada imposible. Lo importante es considerar que aquellos que fueron sembrados junto al camino no dan fruto porque la semilla no tiene lugar en el terreno, y muchas veces vienen las aves del cielo que el Señor explicó eran el enemigo, los demonios, aquellas huestes angelicales caídas que vienen a arrebatar y a robar la palabra de Dios para que la persona no crea. Después vimos en esta parábola del sembrador, vimos que la semilla es sembrada junto a pedregales o un terreno con muchas piedras, con tierra pero con muchas piedras, y la palabra de Dios como semilla germina y da un crecimiento rápido.
Reciben con gozo la palabra aquellos que están junto a las piedras, pero por el hecho de las pruebas, del sol de prueba, por el hecho del quemar del sol, dice que la semilla no sigue dando fruto, sino que se quema porque no tiene profundidad. Hay muchos que reciben la palabra de Dios, la semilla que se siembra, pero como no echan raíces, como no hay un compromiso, como no hay una profundidad en las cosas del Señor, viene la prueba, viene el problema. Y cada vez que usted recibe la palabra de Dios, viene algo para probar la palabra de Dios, porque hablábamos el día viernes y el domingo pasado acerca de que la prueba de la fe produce paciencia. Entonces la fe tiene que ser probada, y la fe viene de oír la palabra de Dios. Así es de que cuando uno recibe la semilla de la palabra de Dios, recibe fe, viene prueba, viene un sol de prueba, y las personas, como no tienen profundidad, prácticamente se marchita lo que se sembró, lo que comenzó a brotar, y se seca la planta. Después vimos los que son sembrados en la parábola del sembrador, sembrados en pinos, cardos y espinos. Y una de las cosas importantes de entender, el Señor lo explicó de esta manera, de que los espinos, y los cardos y los espinos son aquellas cosas que son distracciones, son atracciones del mundo, los placeres de la vida, los quehaceres de la vida, los afanes de la vida, y esas cosas llegan a ser en sí una maldición para la persona, porque los espinos, son una señal de una maldición. Por eso es que cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo que la tierra ya no iba a producir, sino que por causa del pecado iba a producir abrojos y espinos. Entonces, estos afanes de la vida, que para muchos pudieran ser cosas que la gente dice, bueno, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Esas cosas llegan a acarrear consigo maldición sobre la persona, porque el espino en sí es un afán. Ser sembrado en espinos es un afán, es concentrarse en los quehaceres de la vida, en los negocios, pero en sí esas cosas llegan a ser una maldición, porque en los espinos está encerrado, en los abrojos y los espinos, los cardos, está encerrado lo que es maldición. Pero aquel que fue sembrado, dice, en buena tierra, es aquel que oye y entiende. O sea que para ser sembrado en buena tierra uno tiene que oír y tiene que entender para dar fruto. O sea, hay un proceso de oír, de entender y producir. No es solamente oír y entender, es decir, que linda la palabra de Dios, que lindo el mensaje, sino que es comenzar a ponerlo en práctica en la vida personal. Que uno comience a vivir y caminar en la palabra de Dios. Caminar en el agua de la palabra de Dios, así como Cristo caminó en las aguas, así uno camina en la palabra de Dios. Camina actuando, viviendo la palabra de Dios, confesando y profetizando en alguna forma lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profética. Y cuando usted toma la Santa Cena, cuando se hace el lavado de los pies, cuando usted viene a dar el diezmo, la ofrenda, usted está actuando en una palabra profética. Siempre considere de que en la iglesia estamos actuando en lo profético. No porque queremos imitar a aquellos que locamente buscan ser profetas y hablar disparates que no son en ninguna manera edificantes a la iglesia. Y son personas que vienen y comienzan a hablar, y son personas que realmente no son parte de la congregación. Son personas así que vienen de visita. Amén. Entonces muchas veces, y no estoy diciendo de que no podamos profetizar en la iglesia, pero la profecía, un don del Espíritu Santo, es para poder edificar a los hermanos de la iglesia, levantarlos, animarlos, fortalecerles en la fe. Pero también está la palabra de Dios, que es profética, y cuando comenzamos a obedecerle y a caminar en ella, comenzamos a caminar en lo profético. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de profecía, porque el Espíritu de Dios busca cumplir aquello que está escrito, tanto en Cristo como ahora en nosotros, que somos seguidores de Cristo, que estamos en Cristo. Amén. Entonces vemos de que la palabra de Dios llega a ser en sí, cuando es oída y es entendida, la persona comienza a producir frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Obviamente de que avanzando hacia lo que es el arrebatamiento, aquellos que son el 100 por uno son arrebatados. Aquellos que están en el 30 y el 60
van a quedarse para lo que es la cosecha de lo que es el trigo. Porque como hemos visto en el arrebatamiento hay varias cosechas. Está la cosecha de la cebada, que es el trigo cebada, que es el trigo suave. Está la cosecha del trigo normal, que es más duro. Y está la cosecha o la vendimia de lo que es la uva. Entonces hay varias cosechas y por medio de esas cosechas Dios comienza a profetizar eventos. El evento para nosotros importante es la cosecha de la cebada, del trigo cebada. For us, what's important is the harvesting of the barley wheat, because that was the first wheat that would grow and would be presented in the temple of God. Ese era el primer grano que crecía, la cosecha de la cebada, y eso se presentaba en el templo de Dios. La iglesia va a ser cosechada. Los que son cebada vamos a ser cosechados y presentados en el templo de Dios. Los otros van a quedar restante para lo que es la cosecha en la gran tribulación. En la tribulación y la gran tribulación, la tribulación son los primeros 3 años y medio y la gran tribulación son la segunda porción de esos 7 años, que son los últimos 3 años y medio. Y ahí es donde va a haber una gran cosecha de trigo. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo hemos explicado, el trigo de ese tiempo va a ser triturado y cosechado y guardado en el lugar de almacenamiento. Va a ser triturado por lo que es una tabla que le llaman, en latín le llaman el tribulum, de donde deducimos la palabra tribulación. Así es de que hay cosecha que tiene que ser cosechada en la tribulación. El desafío para nosotros como creyentes es ser oyentes, creyentes, discípulos para entender, porque estamos de oyente a creyente y de creyente a ser discípulo, y el discípulo comienza a entender. Al discípulo se le explican los misterios del reino, y el discípulo entonces puede comenzar a dar su fruto para ser cosechado y presentado en el templo de Dios como cebada. Amén. Y los que no dan la talla, los que no dan la estatura de Cristo, esos se quedan para lo que es la gran tribulación. Bueno, ahí estuvimos viendo y hay varias cosas que hay que entender en respecto de la parábola del sembrador, porque está hablando de lo que es la vida presente, la vida cristiana, pero también nos habla acerca de lo que es la vida futura. Nos habla de una cosecha, nos habla de que el Señor viene a buscar fruto. Y aquellos que tienen fruto a 30 o 60 todavía tienen que madurar para dar el fruto a 100 por uno. Aquellos que están dando fruto a 100 por uno, el Señor dice, estos están listos para ser cosechados. Y se los lleva el Señor y los demás se quedan ahí para seguir siendo procesados en lo que es la tribulación. Después vimos que en esto de la etapa del sembrador, el sembrador es el que es la primera etapa para poder entrar a lo que es y terminar siendo soldado. Y dijimos que el soldado proviene del sembrador, que las armas del soldado son primeramente las herramientas que usa el sembrador. Y cuando hablamos del arado, el arado se convierte en arma de guerra. Entonces vemos ahí que hay un vínculo y una unidad entre lo que es el sembrador y el soldado. Para poder llegar a ser soldado, tengo que primeramente ser sembrador. Hay mucha gente que se salta todas estas cosas como lo hacía Caín, que Caín venía a presentar una ofrenda vegetal cuando tenía que haber presentado una ofrenda animal primero. Entonces hoy día el cristiano se limita a saltar todas estas etapas y cree de que llega a ser soldado de Cristo, cuando realmente ni siquiera ha sido sembrador, ni siquiera ha entrado en una etapa de atleta. Y es por eso de que cuando el Espíritu Santo nos habla acerca de este proceso, nos habla de nosotros ser primeramente sembradores, sembrando la semilla con lloro, con lamento, con lágrimas, pero también cosechando esa semilla, cosechando el fruto de esa semilla. Así de que comenzamos el proceso como sembradores. Y después de sembrador entramos a lo que es ser un atleta. Amén. Entonces el soldado y el atleta provienen del sembrador.
El sembrador con paciencia siembra la semilla, el atleta con paciencia corre la carrera. El soldado con paciencia sufre penalidades. Entonces la paciencia está vinculada del sembrador al atleta, al soldado. Por esa razón de que estas tres etapas están vinculadas y son estrechas. Uno no puede llegar a ser soldado si primeramente no es atleta, no puede llegar a ser atleta si primeramente no es sembrador. Entonces, usted ve varias cosas en común entre el sembrador, el atleta y el soldado. Y una de las cosas más comunes es la paciencia. Y la paciencia es la prueba de la fe. Entonces, como sembradores vamos a ser probados en la fe para producir paciencia. Como atleta vamos a ser probados en la fe para correr la carrera con paciencia. Como soldado vamos a ser probados en la fe para poder pacientemente esperar en el Señor el retorno de Cristo. Amén. Y el soldado llega, como la etapa más alta, llega a esperar la venida del Señor. Y el soldado se une al Señor y los ejércitos de Dios. Porque para allá vamos. De otra manera, ¿para qué el Señor dice en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se habla de que Él es el Señor de los ejércitos, Él es Jehová de los ejércitos y también Él es Dios de los ejércitos? Y el Señor tiene muchos ejércitos. Primeramente las langostas son un ejército de Dios. Amén. Las abejas también son un ejército de Dios. Los ángeles son un ejército de Dios. La iglesia es el ejército de Dios. Pero no es un decir somos ejército de Dios si realmente no estamos procesándonos a través de estas etapas. Uno no puede llegar a llamarse soldado a menos que sea procesado, a menos que esté dispuesto a sufrir, a menos que esté dispuesto a que el soldado está dispuesto y tiene que estar dispuesto a dar su vida. Y ese es el problema hoy día, que el cristiano dice, no, yo, gracias a Dios por mi salvación, pero yo no doy mi vida por nadie. Bueno, allá usted. Se quedó como sembrador, se quedó como atleta, pero no avanzó a la etapa de soldado. Hay que ser como Cristo. Cristo dice que dio su vida por todos. No, pero que ese es el Señor Jesucristo, ese no soy yo. Allá usted. Si no va a crecer la estatura de Cristo y no quiere ser como soldado, no quiere dar su vida como Cristo dio su vida, entonces usted mismo se está robando esa bendición y el galardón y la recompensa de llegar a ser un soldado de Cristo. Por esa razón de que muchas veces nosotros no entendemos y egoístamente vemos el Evangelio como que esto es para mí, yo no estoy aquí por nada ni por nadie. Y esa es una actitud que hoy día muchos cristianos tienen, porque no quieren, no quieren el desafío, no quieren exponerse, no quieren los riesgos. Hay muchos así que no quieren el riesgo. No están dispuestos a arriesgarse por la bendición de otro, no están dispuestos a morir por la bendición de otro. Y uno tiene que medirse, ¿soy soldado o no soy soldado? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por otro? Y la verdad en muchas ocasiones es de que yo no doy mi vida por nadie. Y se lo digo porque esa es una actitud y una cosa que obviamente cuando recién comencé a ver esto, de dar su vida por los demás, eso me tocó un poco porque dije yo, ¿por qué yo voy a dar mi vida por otros? Los otros deben ser responsables por sí mismos. Pero cuando uno comienza a crecer a la estatura de Cristo, comienza a avanzar, ya uno no ve por sí mismo. Es igual como cuando era joven y hacía lo que quería y le daba la gana de ir acá, ir allá, gastar aquí, gastar allá, pero cuando se casó, cuando tuvo familia, cuando tuvo hijos, ahora ya no soy yo el primero, no soy yo responsable de mí mismo, ahora soy responsable por otros. Amén. Y la misma vida nos enseña que nosotros debemos responsabilizarnos por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y que ya no soy yo el centro de toda la atención, ahora son mis hijos, ahora son la generación postrera. Ahí viene y usted dice, yo soy capaz de dar mi vida por mis hijos, soy capaz de dar mi vida por mis nietos, ¿sí o no? No sé usted. Pero si es así en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Cuando hay vínculos genuinos espirituales, cuando usted realmente entiende el Evangelio, porque hay muchos que dicen, no, yo voy a estar aquí hasta el final y a fin de cuentas son los primeros en irse. Y fueron los primeros en irse. ¿Qué tipo de soldados son? Desertaron. Y hay desertores en el ejército del Señor. A lo mejor ni siquiera fueron soldados. Estaban deseando ser soldados, pero no llegaron a tener
un proceso en sus vidas para llegar a ser los soldados de Cristo, porque el soldado de Cristo sufre penalidades. Tú sufres, como buen soldado de Cristo, sufre penalidades, sufre aflicciones, sufre fatigas, sufre de cansancio. Y estas cosas no las tiene cualquiera. No cualquiera está hasta las 3, 4, 5 de la mañana estudiando la palabra de Dios porque tiene que dar un mensaje, porque tiene que dar una enseñanza. Y dice, no, 30 minutos, 20 minutos, un mensajito corto, así no aburro a nadie, así no le caigo mal a nadie. Pero eso no es el sacrificio al que Pablo estaba apuntando. Aquellos que tienen un porte y una calidad y una estatura de soldados, tienen en sí, como dicen en inglés, el make-up, tienen en sí, desarrollados en sí, esa actitud de ser como Cristo y dar su vida por los demás, sacrificarse por los demás. Y esa no es una cualidad que se encuentra en cualquiera, se encuentra en aquellos que han llegado a un nivel y a una estatura de soldados. Para poder llegar ahí, tengo que llegar a ser un atleta, tengo que disciplinarme, como decíamos la semana pasada, abstenerme de todo. Amén. Uno se abstiene de todo. Yo me abstengo de comer porque prefiero dar a mi hijo primero. Entonces, hay actitudes que en lo natural se dan y en lo espiritual se debieran dar. Pero no se dan porque muchas veces vivimos un evangelio cómodo, vivimos un evangelio muy egoísta. Y es por esa razón de que algunos van a quedarse como sembradores, a otros se van a quedar como atletas. Y no quiere decir que no sean salvos, sino de que no han avanzado para llegar a recibir el premio mayor. Como decíamos, el atleta corre para ganar. No corre porque le dio la gana de correr por un tiempo, no corre por si acaso, no corre porque lo están forzando, sino que corre porque si yo tengo que ganar el premio. Y el premio es Cristo. El premio es llegar a conocer al Señor y conocerlo en toda su profundidad. Y para allá vamos, que lo vamos a conocer en profundidad en la eternidad. No creo ¿Por qué no lo creo? Porque realmente Dios es muy grande para nosotros. Creo de que vamos a tener que estar ahí viendo las maravillas de Dios por la eternidad y nunca vamos a conocer a Dios a menos que Él nos se dé a conocer a nosotros, a menos que Él pueda exponerse hacia nosotros. Y aún así Dios tiene cosas maravillosas, tan grandes, porque Dios es insondable y solamente el Espíritu de Dios entra a conocer las cosas insondables de Dios. Y en alguna forma Dios nos da un granito de conocimiento, de conocer a un Dios tan grande y tan excelso. Y por misericordia lo estamos entendiendo. Lo estamos entendiendo porque Dios lo ha decidido así. Que Dios dé a conocer todos sus secretos. No creo de que Dios vaya a dar a conocer todos sus secretos, porque hay cosas que Dios se reserva. De acuerdo a la palabra de Dios. No es que yo no crea, sino que por viéndolo en la palabra de Dios, Dios tiene secretos profundos, insondables, que a nosotros todavía no nos es dado a entender. Y si Dios en su misericordia nos da a entender, gloria a Dios por eso. Y si no, gloria a Dios también. Amén. Solamente que nosotros debemos considerarnos como amados de Dios, como hijos de Dios, como la posteridad de Dios, como la generación de Dios, como la familia de Dios. El sembrador por su fruto se conoce. Y lo veíamos esto también. Por su fruto se conoce aquel que está sembrando, porque hay muchos que la siembra que producen es solamente abrojos, espinos, no produce bendición, no hay bendición, no hay una tierra de bendición. Entonces muchas veces uno ve cuál es el fruto de las personas y puede decir, eres un sembrador de Cristo, eres un sembrador de la semilla de la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus frutos? Y los frutos son salvajes, son prácticamente frutos sin gusto. Uno se da cuenta de que ha hecho una mala siembra. Por su fruto se conoce el árbol. Muchas veces por los hijos, por la familia, por lo que uno ve, se da cuenta quiénes son las personas. Y nadie tiene que decirme cómo es tal y tal persona. Yo lo veo en sus propios hijos. Tuvo una influencia, tuvo un impacto en sus hijos, tuvo un impacto en su propia generación. Y si no fue así, entonces uno tiene que decir, este es un mal sembrador. Este es uno que siembra y siembra para producir puros espinos, abrojos, pura gente y puros hijos que solamente les gusta los quehaceres de la vida, los afanes de la vida. Pero el Hijo de Dios, como sembrador, siembra
lo bueno en la vida de los hijos, siembran la palabra de Dios, siembran la semilla. Y por más pequeña que sea la semilla, sea como el grano de mostaza, es una semilla que se siembra porque dice que la semilla de mostaza crece a ser una gran hortaliza. Lo importante es que no crezca a ser un árbol, porque ya es una deformación. Y eso lo hemos dicho en otro momento. It's important for us to understand that you have the seed of God in your life, and the seed is like a mustard seed, and it grows up to be a great garden plant. But when it grows into a tree, then you got issues, because a mustard seed grows into a garden plant, not into a tree. And when you see it growing into a tree, then there's a deformation there. There's something wrong there. Hay algo ahí que el Señor por el Espíritu Santo nos dice que esa semilla de mostaza crece y se deforma. Si no tenemos cuidado, nuestra fe se puede deformar de ser una planta a llegar a ser un árbol, porque la mostaza no es un árbol, la mostaza es una planta. Amén. Vimos el sembrador y la tierra. Siembra para lo espiritual y no entre espinos. Por eso que como sembradores tenemos que sembrar en buena tierra. Y muchas veces me dicen, no, yo voy a predicar el evangelio, lo voy a predicar a cualquiera. Cuando realmente, y lo he dicho en otro momento, de que uno es guiado por el Espíritu de Dios. Porque Él es el que va a convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. No es uno. Pero para eso uno tiene que ir y hablar con las personas, pero aquellos que realmente no son guiados por el Espíritu de Dios, a las tontas y a las locas, como podríamos decirlo vulgarmente, están predicando el Evangelio. Y no le achuntan a nada, no prácticamente no dan en el clavo, no dan en el blanco. ¿Por qué? Porque realmente no tienen entendimiento y no quieren entender. Así aprendieron a predicar el Evangelio y le dan a cualquiera. Y comienzan a darle las perlas ¿a quién? A los cerdos. Y los santos a los perros. Y no hay un discernimiento, no hay un entendimiento de que Dios quiere que sembremos lo espiritual en buena tierra. Y para eso el Espíritu Santo nos va a confirmar quiénes son buena tierra, quiénes son potencialmente tierra donde se pueda plantar esa semilla y esa semilla pueda dar un fruto. Porque de otra manera estamos sembrando junto al camino, sembrando junto a los pedregales, sembrando junto a los espinos, y eso va a ocurrir. De los 4 terrenos, un 75% no dan ningún fruto. Solamente un 25% da fruto, a 30, 60 y 100 por uno. Un cuarto de los 4 terrenos da fruto, un 25%. El 75% de la cristiandad, o de aquellos que se llaman cristianos, no dan fruto. ¿Por qué? Porque son sembrados junto al camino, junto a las piedras y junto a los espinos. Por eso que cuando hablamos de las matemáticas del reino de Dios, estamos hablando de estadísticas que nos da a conocer el Señor mismo. Que 3/4 de los terrenos son inútiles. 75% del cristiano es inútil. Se inutiliza por causa de que su corazón es duro como junto al camino, su corazón está entre las piedras y está también entre los espinos. Cosas que realmente no hacen ninguna cosa más que ahogar la semilla, que la semilla se pierde en esos, la palabra de Dios se pierde en ellos. Un 75% de la cristiandad. Entonces usted comienza a considerar la estadística. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Australia? De todas las iglesias que hay en Australia, un 75% podría decir que son esos 3 terrenos. Y solamente un 25% son buena tierra. Entonces son impactantes impactantes las estadísticas, de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a las estadísticas que nos dio el colegio teológico número tanto o de nombre tanto, sino las estadísticas que nos da el Espíritu Santo de Dios. El sembrador siembra la semilla de Cristo, no su propia semilla. Y estuvimos hablando aquí en Génesis 38 acerca de uno que tenía que darle posteridad a un hermano que había muerto, se tenía que casar con la viuda y darle posteridad, darle hijos, pero dice que vertía su semen en la tierra y Dios lo mató, y después vino el otro y también lo hizo y Dios lo mató. ¿Por qué? Porque la única semilla que debe ser enterrada en esta tierra es Cristo Jesús.
No estamos aquí para inmortalizarnos como nuestra generación o inmortalizar el apellido o el nombre. Estamos aquí para inmortalizar el nombre de Cristo en aquellos que necesitan conocer a Cristo. La semilla de Cristo es la más importante sembrar. Amén. Después vimos el primer hombre es tierra y el postrero es semilla. Hablando de Adán y hablando de Cristo. Yo soy tierra, pero Jesucristo ahora que viene a mí es la semilla que puede crecer en mí y tiene el potencial de dar fruto. Porque es Cristo la semilla, entonces ese fruto se va a dar y se tiene que dar. No se puede decir, no, es que yo no sirvo para dar fruto. Bueno, es como la higuera que el Señor maldijo. ¿Se acuerda que el Señor maldijo a la higuera? ¿Por qué? Porque no encontró fruto. Y dice, y se maravillaron los discípulos porque vinieron al otro día y vieron que la higuera se había secado. Entonces, nosotros debemos tener un entendimiento y una percepción espiritual de que el Hijo de Dios tiene que producir. As a child of God, you need to produce. You have to have that understanding that Jesus is coming for fruit. He came across this fig tree and he did not find fruit on it. And it was out of season. But guess what? Who was speaking to this tree was not any Tom, Dick, and Harry out there. It was the Lord himself, the creator of that tree. And he expected it to give forth fruit. The tree should have come up and said, that's the Lord of hosts that is coming along. That's God Almighty that is coming along. I better produce some fruit. Because he hadn't produced fruit, Jesus came and cursed it. And next day, the disciples marveled because of the fact that they saw that that fig tree had dried up. And the disciples marveled at that. Los discípulos se maravillaron de que el creador de ese mismo árbol, de esa misma higuera, la haya maldecido y que al otro día se haya secado. Porque para el Señor no hay excusa. Amén. Tenemos que dar fruto. We have to give forth fruit. And to give forth fruit, you need to hear the word and you need to understand what God is saying to you. Para dar fruto hay que oír y hay que entender la palabra del Señor. Amén. Después vimos el sembrador no mira hacia atrás. Ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es digno del reino de los cielos. Una de las cosas que el sembrador debe hacer es no mirar para atrás. Y no mirar por si vienen las nubes y va a llover o no. Viene tormenta y sigue trabajando. The sower or the farmer, one of the qualities is that he doesn't look back. She doesn't look back. El sembrador o la que está sembrando no miran hacia atrás. Esa es una cualidad del sembrador que se lleva hacia lo que es la cualidad del atleta. El atleta no mira para atrás porque anda corriendo y tiene en blanco, tiene una meta y no puede darse el lujo de mirar para atrás porque pierde fuerza, porque pierde tiempo mirando para atrás. ¿Quién está persiguiendo? ¿Quién está detrás? Entonces uno tiene que fijarse en la meta por delante y no mirar hacia atrás. Amén. Es lo que uno ve, por ejemplo, en lo natural, ve en los emus, las aves estas, las avestruces que vemos aquí en Australia, no caminan para atrás, caminan para adelante. Los canguros igual, los canguros no dan hacia atrás, los canguros dan hacia adelante. And one of the qualities of an emu and a kangaroo is the fact that they go forward, they don't go backwards. And therefore, as a sower, as a farmer, and as an athlete, you cannot give yourself a luxury of looking back. You have to look forward and you have to move forward and you have to press on to what's ahead of you rather than what's behind of you. El sembrador es paciente, espera que la semilla dé su fruto, espera que Dios dé el crecimiento, porque yo planté, dijo el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que uno tiene que depender de Dios. En la siembra, está sembrando la semilla, la persona no conoce a Cristo, no recibió a Cristo, no quiso recibir su mensaje. Bueno, usted espere en el Señor. No espere en que usted, es que fracasé, es que no me resultó la prédica del Evangelio. No supe cómo decirlo, como cuánto se llama encajar todo para que la persona lo entendiera. Si no es de usted la actividad de que la persona comience a conocer, es de Dios. De quien Dios tenga misericordia, Dios comienza a quitar el velo a las personas y las personas comienzan a tener entendimiento, porque están apuntados para salvación. La fe no es de todos, dijo el apóstol Pablo.
Así de que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir predicando el Evangelio, seguir tirando la red, seguir buscando los peces, y de los peces se sacan peces buenos y peces malos. Los peces malos se tiran de vuelta al mar y los peces buenos se retienen. Y eso es una cualidad de lo que es predicar el Evangelio. El Señor ya nos dijo ya que iban a venir situaciones así, para que nosotros no nos desanimemos y no nos desalentemos, sino que sepamos de que últimamente el que va a dar crecimiento a esa semilla es el Señor. Usted cumple su labor de sembrar la semilla y que la siembre junto a compañía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a confirmar a quién usted tiene que darle la palabra de Dios. Especialmente aquellos que están pasando por crisis, aquellos que están pasando por situaciones anormales, son personas que están dispuestas para recibir el Evangelio. Pero hay gente que le va todo bien, que tienen un buen trabajo, que no necesitan de nada ni de nadie, y muchas veces esas personas no necesitan de Dios. No quiero decir de que esas personas no vayan a recibir a Cristo, pero estoy diciendo de que hay más seguridad. Es más fácil de que ¿cuánto se llama? Dice que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Así lo dijo el Señor. It is easier for a camel to enter into the needle of an eye, or an eye of the needle, and that meaning, those entrances in the Middle East, it's got nothing to do with a knitting needle, anything like that. It's got to do with the entrances that were just as narrow, and they were in the shape of a needle. And it was easier for a camel to go through than a rich man to go into the kingdom of heaven. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, hablando de estas entradas que tenían las ciudades en el Medio Oriente, que un rico entre en el reino de los cielos. Después vimos la etapa del atleta. A modo de resumen, corre la carrera de la fe. Y al correr la carrera de la fe se despoja de aquellos pesos y del pecado que nos envuelve, dice la palabra de Dios. Así de que el atleta corre la carrera de la fe, y para correr la carrera tiene que dejar los pesos. Dijimos la semana pasada de que hay pesos que hay que desentenderse de ellos, hay que limpiarse de todas aquellas cosas que nos pesan. La vida pasada, las amarguras, los malos momentos, las tristezas, aquellas cosas que nos amarran, aquellas cosas que nos aplastan. Las preocupaciones, los afanes, se las damos al Señor. Y tenemos que entregarlas al Señor, porque para correr la carrera, uno tiene que correr la carrera livianito. No puede darse el lujo de correr con pesos, si no se va a cansar. Tiene que dejar todo peso de lado. You got to leave every weight aside, every burden aside. You have to give the burden over to the Lord, and you need to run your race patiently. Hay que correr la carrera con paciencia. Nuevamente, del sembrador que espera el fruto con paciencia después de que siembra, el atleta corre la carrera con paciencia. En otras palabras, cuando se habla de paciencia, se está hablando de una prueba de fe. Al nivel de sembrador estoy siendo probado en mi fe. Al nivel de atleta estoy siendo probado en mi fe, porque eso va a producir paciencia en la etapa de sembrador, para después producir paciencia en la etapa de atleta. Se ejercita corporal y mentalmente. Dijimos de que hay un ejercicio corporal y hay un ejercicio mental, en lo natural. En lo espiritual es lo mismo. Necesitamos guardarnos de este cuerpo, porque es un cuerpo débil. Hay leyes de este cuerpo, la ley de los miembros, lo decíamos en Romanos capítulo 7. Las leyes que están en este cuerpo, las leyes que están en los ojos, en el olfato, en el tocar, en el gusto, en los genitales, en el caminar. Este cuerpo está escrito con leyes, y esas leyes son la ley del pecado, que nos lleva a la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, la palabra de Dios, la ley de Dios es santa, y lo dijimos la semana pasada, es una ley santa, pero se inutiliza o se hace débil por causa de este cuerpo, porque el pecado que está en este cuerpo se aprovecha. Y cuando la ley de Dios dice, no robes, que es lo que hace la ley del pecado en esta mano, roba. Amén. Y sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ejercitamos corporalmente, estamos mirando y viendo las leyes que están en este cuerpo y cancelándolas por medio de una ley mayor,
que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. Camino de acuerdo al Espíritu de la ley del Espíritu de vida. Camino conforme a lo que le agrada al Espíritu Santo. Camino conforme a la ley de Cristo, que es buscar la voluntad de Dios y no la mía. Y esa ley que es mayor, que es la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida, como lo dice Romanos capítulo 8, cancela las otras leyes. Es como decíamos la semana pasada, cuando una corte dictamina una sentencia, uno apela a la Corte Suprema y la Corte Suprema puede cancelar la sentencia que se dio en la Corte menor. Por esa razón de que hay leyes mayores y Dios, cuando uno está pasando por situaciones difíciles, tiene que apelar a la Corte más alta. Y la Corte más alta es la Corte de Dios, donde Dios dictamina, donde Dios hace misericordia de quien quiere hacer misericordia. Y no, y la gente apunta el dedo que el pastor falló, que el pastor aquí, que el hermano aquí, que el hermano allá, y la hermana aquí, y la hermana allá, pero si están ahí, para Dios están. Y si caen, Dios los vuelve a levantar, porque el justo cae 7 veces y el Señor lo vuelve a levantar 7 veces. No una vez, no 2 veces, no 3, no 4, sino que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. The righteous fall and trip over themselves 7 times, and 7 times God lifts them up. So who are we to actually point the finger at people? And most people today do really well pointing the finger and accuse us like they were siding with the enemy. Y muchos de estos que se llaman cristianos y se llaman pastores apuntan el dedo. ¿Por qué? Porque están ahí al lado del enemigo. Y el primer acusador de los creyentes, de los cristianos, de los pastores, de los ministros, de los hermanos en la iglesia, son los mismos cristianos o los semicristianos o aquellos que no son ni siquiera cristianos, que son cizaña, no son trigo. Son gente que no son de Cristo, pero están ahí infiltrados y se llaman pastores, se llaman hermanos en Cristo, y realmente esos son los que están acusándonos juntamente con el enemigo. Y el enemigo es el primero a acusarnos juntamente con ellos ahí. Ellos están ahí al lado del enemigo. ¿Y quién viene a favor nuestro? Nuestro abogado, que es Cristo. Por esa razón de que no nos demos el lujo de andar acusando y apuntando el dedo, sino que oremos por la necesidad y la debilidad de las personas. Porque no estamos aquí para juzgar. Amén. El que esté firme, mire que no caiga. No estamos aquí para apuntar el dedo. Y sí, si hay una persona que está ahí, uno tiene que levantarlo con un espíritu de mansedumbre, dice la palabra de Dios. No sea que tú también puedas caer de tu posición. Entonces muchas veces nosotros nos damos el lujo de juzgar a los demás, de llamarlos inmundos, sucios o lo que sea. ¿Cuán limpio estoy yo? Oh, yo estoy más limpio que los demás, por eso que me doy el lujo de llamar a los demás inmundos. Esa es una actitud de soberbia y arrogancia. Y que Dios la mira de lejos, porque al arrogante Dios lo mira de lejos. Por esa razón de que no nos demos el lujo, sino que oremos, porque cada uno de nosotros puede caer, porque aquí hay una prueba que se está manifestando. A medida que vamos creciendo de sembrador, atleta, a soldado, vienen pruebas, vienen luchas. Amén. Así es. Después vimos, compite de acuerdo a reglamentos. Hay reglamentos en la carrera del atleta y muchas veces sí, hay hermanos que fallan. Quebrantaron los reglamentos. Pero ahí no estamos para apuntar el dedo. Amén. Que un hermano se casó, se divorció una vez, se casó, se divorció 2 veces y está casado por 3ª vez. ¿Apuntamos el dedo? No, pero esos son los que apuntan el dedo. Se dan el lujo de juzgar a los demás cuando ellos mismos tienen una vida pero desastrosa. Así que si la persona lo levanta, gloria a Dios por eso. Pero no andemos dándonos el lujo de juzgar a otros. Cuando compite de acuerdo al reglamento 1 se abstiene de todo. De todas aquellas cosas que no sirven. De todo lo que no es bueno. En esto pensad, en esto meditad. Todo lo que es bueno, todo lo que tiene virtud, en estas cosas hay que pensar y meditar. Pero se abstiene de todo aquello que es malo. Se abstiene de todo aquello que no sirve, de aquello que todo lo que está escrito en la palabra de Dios que nos dice que debemos abstenernos. Abstenernos de lo ahogado, abstenernos de la fornicación, abstenernos de sangre. Entonces todas esas cosas son reglamentos y a veces a duras penas las tenemos que obedecer. Porque es difícil, no es fácil. Porque tenemos que batallar con una ley que está en este cuerpo, que es la ley del pecado. Amén. Y tenemos que vencer. Hay muchas situaciones que ocurren que tampoco nos podemos dar el lujo
de juzgar nosotros, porque a veces Dios permite que cosas ocurran. Es como ocurrió con Job, pobrecito Job. ¿Por qué Dios lo hizo atravesar por las tribulaciones que lo hizo atravesar si el hombre era un hombre tranquilo? Si el hombre era un hombre, un pan de Dios, porque Dios dijo, ¿has visto a alguien? Le dijo a Satanás, ¿has visto a alguien como mi siervo Job? Que es íntegro, que es recto. Pero aun cuando era recto, le faltaba. Aun cuando era justo en ciertas cosas, había otras cosas en las que no era justo. Pero Dios, como llama las cosas que no son como si fuesen, Dios dijo, este es un hombre íntegro. Porque para allá va. Para el Señor no hay límites, para el Señor no hay tiempo. Pero Señor, pero que el hermano Job no es íntegro. Sí, pero para allá va. Es que Jacob era un engañador, pero iba para allá, para Israel, para ser llamado Israel. Dios llama las cosas que no son como si fuese. A Simón lo llamó Pedro, porque Simón era arena y el Señor quería que fuera una piedra firme. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y muchas veces las virtudes que están en nosotros no son las mejores. Tenemos ciertas virtudes, tenemos ciertas cosas buenas, pero hay otras cosas en las que fallamos grandemente. Y ahí el Señor está desarrollándonos, ahí está procesándonos como lo hizo con Job. Usted se da cuenta que Job no era perfecto en todo. Trataba a los perros que tenía, si usted lee cuidadosamente el libro de Job, a sus perros los trataba mejor que a los sirvientes que tenía. Tenía falla. Y usted se pregunta por qué el Señor permitió que Satanás atacara a Job. Porque habían fallas. Job prefería a sus hijos más que a las hijas. Y le había dado una herencia a los hijos, pero las hijas las había dejado de lado. Tenía fallas, claro que tenía fallas y tenía que ser procesado. Tenía fallas en sus ojos y en un momento dijo, me he comprometido y he hecho un pacto para no mirar a una mujer joven. ¿Por qué? Porque era su debilidad, miraba a las mujeres jóvenes. ¿Job tenía fallas? Claro que tenía fallas, pero el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que es un hombre recto? ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Dios es más inteligente que cualquier persona, cualquier ser espiritual. ¿Qué quería hacer Dios? Estaba desafiando al enemigo que procesara a Job y así Job pudiese ser purificado. Y Dios usa al enemigo para procesar a Job. Para que a fin de cuentas Job llegue a ser un hombre mucho más próspero y mucho más justo de lo que fue al principio. Y usted se da cuenta que el final del libro de Job nos habla de eso. Que fue mucho mejor y mucho más próspero. ¿Por qué? Porque Dios lo procesó. Entonces, el atleta se abstiene de todo. Reglamento número 2, se guarda, se abstiene de volver atrás. Por eso es que el atleta juntamente con el sembrador no miran para atrás. Acuérdense lo que le ocurrió a la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Remember Lot's wife? She looked back and she became a statue of salt. Therefore, as a farmer and also as an athlete, you cannot give yourself a luxury of going back. Cuando le preguntó el siervo, le dijo a Abraham, le dijo, volveré a tu hijo allá de la tierra de donde saliste, y él dijo, ni siquiera hagas eso, que mi hijo nunca vuelva para allá. Amén. El Hijo de Dios nunca vuelve atrás. Pero hoy día algunos que se dan el lujo de volver atrás están apostatando, han entrado en herejías, si es que se han convencido de otras cosas, han entrado en algunas blasfemias, y Dios quiera que esas sean reversibles, porque también puede entrar en apostasía, una apostasía reversible y también una apostasía que es irreversible. Entonces Dios sabe en qué situaciones, y podríamos decir en alguna forma, en qué forro a veces las personas están, pero Dios los permite para que vuelvan en sí como el hijo pródigo. Cuando estén ahí comiendo con los cerdos, digan, voy a tener que volver a la casa de mi padre. Amén. Amén. Corren para ganar, los atletas corren para ganar, y eso también lo vimos como una etapa de atleta. Nosotros corremos para ganar, no por si acaso, no por si las moscas, como podríamos decir en buen chileno, por si las moscas, sino que corremos para ganar. We run the race because we are there to win it, we are there to get to the end. Y eso debe ser la motivación de todo cristiano. Pero muchos hoy día corren la carrera, no ni siquiera están corriendo la carrera, sino que están yendo a una vida social, porque la iglesia solamente se motiva a lo social.
Porque si no les damos de comer a los hermanos, no vienen a la reunión. Si no les damos una actividad, un entretenimiento natural, carnal, entonces si no le ponemos un castillito de esos de plástico allá afuera para que los niños salten y vengan y tengan una forma de entretención, entonces no vienen a la iglesia. Y ahí las iglesias comienzan a generar actividades para competir con el mundo, para competir con los clubes que hay afuera, que hacen todas estas cosas. Uno tiene que ser excelente en lo que Dios lo ha llamado a hacer, que es predicar el evangelio, que las personas conozcan a Cristo. Amén. Y no estoy diciendo que no podamos tener alguna actividad, pero todo tiene que estar dando vuelta alrededor de Cristo. El enfoque es Cristo. El enfoque no soy yo. El centro de atención no soy yo. El centro de atención es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, el Padre Celestial, que quiere que nosotros seamos cambiados, seamos transformados, que crezcamos a la estatura de Cristo. We need to grow to the height of Jesus Christ. Y ahora, viendo estas tres etapas de sembrador, de atleta, de soldado, y viendo de que el sembrador comienza en el atrio y el atleta entra al lugar santo, después vemos que el soldado es el que entra al lugar santísimo. Y ahí nos vamos concentrándonos en el soldado. Estas tres estadías están representadas por el tabernáculo: la estadía de sembrador, o el estadio de sembrador, el estadio o la estadía de atleta, y la estadía o el estadio de soldado. La etapa de sembrador, la etapa de atleta y la etapa de soldado. Vamos para allá, avanzando en estas tres etapas. El sembrador está en el atrio, mientras que el atleta está en el lugar santo y el soldado está en el lugar santísimo. The farmer is in the outer court, the athlete is in the holy place, and the soldier is in the holy of holies. No se puede saltar del atrio al lugar santo si no reunimos los requisitos. If you do not meet the requirements, you cannot jump from the outer court to the holy of holies, or to the most holy. This is what happened to Cain when he came with an offering of grain, with an offering of a vegetable offering, when he hadn't really sacrificed a lamb in the outer court. So he came to the presence of God thinking that it would be accepted, and he was rejected. Vino a la presencia de Dios Caín con una ofrenda vegetal y Dios la rechazó, porque Dios lo que quería era una limpieza y era un cambio de vida por vida. Que en la sangre está la vida, entonces ¿qué es lo que tenían que venir? Con un cordero. ¿Qué hizo Abel? Abel vino con un cordero y su ofrenda fue aceptada. ¿Qué hizo Caín? Vino con una ofrenda vegetal y Dios lo rechazó, porque se quiso saltar el proceso. Y hay muchos que hoy día se quieren saltar el proceso, que no quieren entrar acá, y lo que es el Evangelio es un sacrificio, primeramente una ofrenda de sangre. Y por esa sangre se santificaba el tabernáculo. Por la sangre de Cristo se santifica todo esto. Todo este proceso es santificado por la sangre de Cristo, que es representante del cordero que se ofrecía y se quemaba. Porque hay mucha gente que dice, no, se ofrecía el cordero, se mataba, pero también se quemaba. Era quemado. Y eso la gente hoy día no lo entiende, de que el Señor tuvo que ir hasta las partes más profundas. Tuvo que ir hasta el mismo lago de fuego y bautizar el lago de fuego, iniciar el lago de fuego. Hay muchos que dicen, no, el Señor se fue para arriba. No, si el Señor fue primero a las partes más profundas. Lo dice el apóstol Pablo, pero hoy día los ignorantes que quieren subir a Cristo arriba no se dan cuenta que Cristo tuvo que bajar a lo más profundo primero. Jesus had to go to the depths of depths. And as a lamb, he needed to be sacrificed, but also burned to a crisp. Much like what had happened with a natural lamb, it would happen with Jesus Christ. He had to go to the depths of the worst, so that nobody can say to Jesus, you've never been to the lake of fire. Oh, yes, I have. Para que nadie le diga a Cristo, nunca has ido al lago de fuego, ¿para qué me estás enviando allá? Y el Señor le va a decir, no, yo fui el que lo inicié. Yo lo creé, yo lo inicié. Yo tuve que ir a sufrir ahí también por causa de todos ustedes. Y aquellos que van a entrar al lago de fuego también son personas que no van a tener excusa ni justificación. Nadie va a tener excusa ni justificación. Nadie le va a poder poner una justificación, una excusa al Señor. El Señor dice, yo estuve ahí primero. Para que Él sea el primero en todo. Tenga la eminencia y la preeminencia en todo. Sea el primero y el último. So He may be the first and He may be the last. Amén.
Ahora, en el Salmo 80, verso 7, de acuerdo a la Biblia textual, dice, oh Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, ¿qué dice acá? La Biblia en repetidas ocasiones se refiere al Señor como Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, y aquí en el Salmo 87 es Dios de los ejércitos. Restore us, God of armies. Make your face shine on us so that we may be saved. So one of the qualities of God, one of the qualities that is expressed in the Bible is that he's the God of armies, or the Lord of hosts, or the God of the armies. In other words, God has armies with him. And therefore that's the reason why we know that we as Christians need to go to a greater level, which is going from a farmer to an athlete to becoming a soldier of the Lord. Así el Señor nos está hablando de que nosotros tenemos que entrar en ese proceso gradual de sembrador a ser atleta y de atleta a ser soldado. Y aquí en este verso, Salmo 80, verso 7, habla que es Dios de los ejércitos. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios de los ejércitos. Father, Son and Holy Spirit, Lord of hosts, God of hosts, or God of the armies. Esto nos da a entender que la finalidad de nuestro caminar cristiano y como hijos de Dios es llegar a ser parte de los ejércitos de Dios. Your finality, your aim, and the thing that you're aiming at is becoming part of God's army. Por esa razón de que estamos hablando de ser sembrador, de ser atleta y de ser soldado, porque esa es la finalidad. Pero muchos hoy día, porque les gusta caminar una vida indisciplinada, son impacientes, no pueden tener una calidad de sembrador y tampoco de atleta que se ejercita y se priva de todo. Tampoco pueden tener una calidad de soldado porque no están dispuestos a sufrirla. Por nada ni por nadie. Y es por esa razón de que nosotros tenemos que entender quién es Dios. Es Dios de los ejércitos. ¿Quién es el Señor? El Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios y sus ejércitos. Volviendo a 2 Timoteo capítulo 2, versos 4 al 6, dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida o de la vida diaria. O sea, uno no se envuelve, si uno es soldado de Cristo, no se envuelve en los quehaceres y los afanes de la vida. And if you're a soldier in the service of the Lord Jesus Christ, then you are not involved, you do not entangle yourself in civilian affairs, in other words, in the cares of life and all those things. And let me tell you, there's no reason why you shouldn't have a good house and a good job, but that doesn't mean that those things take priority over your call as a soldier of the Lord. Uno puede tener una casa, puede tener un negocio, puede tener un trabajo, pero eso no significa que la persona eso lo va a consumir. Y hay muchos hoy día que como cristiano los está consumiendo. Su negocio los consume. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre con ellos? Se enredaron en los negocios de la vida. ¿Y qué pasa? No están agradando al Señor. Aquí lo dice. Porque el que es soldado en servicio activo agrada al Señor. Su primera meta es agradar al Señor. Your primary goal is to please God, according to this verse. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Jesus Christ is our commanding officer. Jesucristo es nuestro oficial que nos comanda, aquel que nos reclutó. El Espíritu Santo nos reclutó. Y el Espíritu Santo está luchando ahí porque está luchando con la carne, con la ley del pecado que está en la carne, porque a las personas les gustan los afanes de la vida, les gustan los negocios, les gusta la plata, les gusta el dinero. Y trabajan y nunca pueden satisfacer esos deseos. ¿Por qué? Porque Dios los llamó y no quisieron oír el llamado de Dios. Y se esconden ahí en una iglesia porque no quieren oír este mensaje. Rehuyen el mensaje de que Dios los llamó y están agradando más los quehaceres y los placeres y los afanes de la vida. Se han vuelto cristianos mundanos. Amén.
El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. You become a friend of the world, you become an enemy of God. Y cuando estamos hablando de ser amigos y enemigos, estamos hablando de guerra. Estamos hablando de sobarle la cabecita, estamos hablando de un conflicto. When we're talking about being a friend or an enemy of God, we're talking about a conflict that begins to happen. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Tiene que dar frutos. Hay gente que hoy día no da frutos. Así que, ¿qué tipo de cristianos son? Bueno, voy a ver tus frutos. A ver cómo está tu familia, cómo están tus hijos. ¿Sirven al Señor? ¿Son ejemplares en la sociedad? No. Es lamentable, pero es la realidad. Así que no me vengan, como decimos en buen chileno, poner el dedo a la boca diciéndome de que ellos son temerosos de Dios. No lo creo. Por su fruto se conoce el árbol. Y por sus frutos los conoceréis, si son realmente sembradores o no. Si siembran la buena semilla del Evangelio en su propia familia o si están sembrando en espinos, en cardos, en pedregales y junto al camino. Que son terrenos que no son fértiles y que no van a dar fruto. Entonces, viendo al apóstol Pablo aquí este escrito, nos damos cuenta que hay etapas, la etapa de sembrador o labrador, la etapa de atleta y la etapa de soldado. As we see in the scriptures here, clearly the Holy Spirit is singling out the fact that through Paul he's saying we are farmers, we are athletes, but also we are soldiers. And therefore we can say that this is not something that we extracted out of, our desire to preach these three stages, but rather that it is the Holy Spirit who inspired the apostle to write these words. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para hablar acerca de estas etapas, para que las entendamos y también crezcamos en ellas. Son necesarias en la progresión de nuestra vida cristiana. Y como lo hemos mencionado con anterioridad, los que se quedan en una etapa, no por eso dejan de ser salvos. Sin embargo, perderán recompensa y galardones que el Señor tiene preparados para sus vidas. If you stick and stagnate in one of these phases, if you become a farmer but you don't progress to be an athlete, or if you become an athlete and don't progress to be a soldier, that doesn't mean that you're not saved. But it does mean that you will miss out on certain rewards that God has for those who reach the stage of a soldier. Significa que aquellos que llegan al estado de soldado van a recibir una recompensa que los atletas no van a recibir, que los sembradores no van a recibir. The soldier will receive a reward that the athlete nor the sower will receive. They might receive a reward, and those rewards are going to be according to their sowing. Those rewards are going to be according to their running of the race, but they will not be according to being a soldier of the Lord Jesus Christ. Amén. La condecoración de soldado es para aquellos que realmente han avanzado en su crecimiento y en su estatura. Entonces, viendo este bosquejo, looking at this outline as a summary, el soldado requiere de una entrega total. The soldier requires total surrender, a total of yourself, giving yourself in. Sufre penalidades, trabajos, fatigas conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos días es que yo no le gusta la vida cómoda, la vida cristiana cómoda. Le gusta ir a la iglesia y hacer lo mínimo. Le gusta hacer lo mínimo en su vida natural. ¿Por qué? Porque está en ellos el hecho de que yo quiero ser salvo y nada más. Es lo que me decían algunos hermanos. No, pastora, yo me contento solamente con la salvación. Some people would say to me in times past, no, pastor, I'm satisfied and I have enough with my salvation and that's it. I don't want to go any further. It's not me that's telling you to go any further. It's the Lord himself who's saying, expecting you to go further than what you are or where you are at the moment. No soy yo quien te está exigiendo, es el Señor por su Espíritu Santo, porque estamos leyendo la palabra de Dios. We are reading the Word of God, and therefore it is not I, but rather the Holy Spirit of God who's encouraging you and spurring you on so that you can get there. So, join with me in suffering. How many of us are prepared to suffer? Join with me
in suffering, in works, in tiredness and hunger, as a good soldier of Christ Jesus. Todo esto son sufrimientos. El soldado tiene que estar preparado y dispuesto para sufrirla. You need to be prepared. If you're going to be a soldier of the Lord Jesus, you need to be prepared for suffering. And unfortunately, that's not what everyone wants. No nos gusta cuando nos hablan de problemas, de dificultades, de pruebas. Hay gente que huye de eso. No, yo voy a la iglesia porque no quiero problemas. Así que entran a la iglesia, escuchan el mensaje y después salen corriendo. También los he visto en la iglesia. Porque no quieren saludar a nadie. ¿Por qué? Porque no quieren perder la bendición. Quieren venir a escuchar el mensaje, o en el pasado querían venir a escuchar el mensaje. Ahora se privan de venir a la iglesia porque ahora tienen el YouTube. Y en el YouTube hay cualquiera que predica y predica cualquier necedad. Que no tiene nada que ver con las escrituras ni con el sentir del Espíritu Santo y la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. There are so many people today online who preach what the Holy Spirit has never commanded them to preach or teach. And it's sad, but it's the truth. And a lot of people deprive themselves from coming to church, forsaking the gathering of the saints so that they can actually listen to a message that will require of them no commitment, no suffering whatsoever. Hay muchos que hoy día se limitaron a hacer iglesia virtual. ¿Por qué? Porque no hay un sacrificio, no hay una entrega, no hay un compromiso, no hay un sacrificio, no hay una penalidad que hay que sufrir. Sino que muchas veces vivo sin sacrificio. Life without any sacrifices, that's what we all like. And that's what the body loves. El cuerpo le gusta, le encanta no hacer sacrificio. Pregúntele a cualquiera si se quiere levantar a las 4 de la mañana para orar, a las 5, 5 y media para ir a correr un poco a la playa, o correr a la vuelta de la manzana y volver para tomarse un desayuno, orar al Señor antes de ir al trabajo. Y muchos le van a decir, no, yo prefiero quedarme en la camita hasta que... Y si el día off, me quedo ahí hasta mediodía. Entonces requiere de una entrega total. El soldado es alguien que se entrega totalmente. El soldado está dispuesto a dar su vida. Algo que no muchos entienden y no muchos quieren. Da su vida por otros. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por otros? And the question is, how many of us are willing to give our lives for others? Bueno, aquí lo dice Primera de Juan 3, verso 15 al 16. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y hay gente que no puede pasar a los hermanos. Hay gente que dice, los mastico pero no los trago. Dice, cada uno que aborrece, o todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿qué es lo que dice? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ah, no, pastor, yo no. Eso sí que no. Pero eso es lo que dice el Espíritu Santo, eso no lo digo yo. Así que sea rebelde y desobediente, pero no sea rebelde y desobediente a lo que dice el pastor, sino a lo que está leyendo en la palabra de Dios. Si usted es soldado de Cristo, usted está dispuesto a dar su vida. Pero si no es soldado, usted no está dispuesto. Y a lo mejor ni siquiera está dispuesto a ser atleta, porque todavía no se ha abstenido de todas las cosas para correr la carrera. Y tampoco es sembrador, porque todavía no ha sembrado nada en nadie. Amén. El soldado estará dispuesto a dar su vida por otros. Esto no es algo que se puede entender de buenas a primeras, ya que muchos preferimos un evangelio egoísta donde podemos obtener algo sin dar nada por otros. We prefer a selfish gospel where you do not give anything for anybody else. You are your own little person in your own little kingdom. But the Bible says that if you're going to be a soldier of the Lord, you are ready to give your life for others. If you enlist in the army, in the Australian army, and they tell you that you've been enlisted to go to the Middle East, to go and fight the war, you're going to have to risk the fact that you might die. Cuando uno se inscribe en el ejército,
especialmente aquí australiano, y lo llevan al Medio Oriente, va a tener que estar dispuesto y el riesgo es de que puede morir. Porque está dando su vida. Como soldado no tiene el lujo de decidir si quiero voy y si quiero no voy. As a soldier, you do not have the luxury of saying whether you like to go, whether you don't want to go. When you're told to go, you got to go. When you've enlisted, when you're drafted, you are drafted, and therefore you are going to have to run the risk of losing your life. And that's the life of the army. La vida de un soldado es una de sacrificio y de aún hasta arriesgar y dar su vida por otros. Y eso no lo hacen todos. Por esa razón de que ¿cuánto nos falta a nosotros para llegar a ser soldados? How much do we have left to becoming a soldier? I would dare say a lot of us have got a long way to go yet. But the good thing is that by the Holy Spirit teaching us this, we're in the process. El Espíritu Santo enseñándonos esto ahora nos está entrando en un proceso para que cuando Cristo venga nos haya preparados como sembradores, como atletas y como soldados. Para eso el Espíritu Santo ha estado tratando con nosotros y ministrando en estas semanas en respecto del sembrador, del atleta, del soldado, porque Dios quiere que usted llegue a esa estatura máxima, donde entre la presencia de Dios y en un momento dado ya no salga más de ahí, sino que sea parte de los ejércitos de Dios. Amén. Está dispuesto a llegar a la estatura de soldado ya que ha llegado a seguir los pasos del Señor. El Señor dio su vida por otros, así también nosotros debemos dar nuestra vida. Esto habla de soldado. Cristo, el primer ejemplo de dar su vida por otros. Así de que el comandante en jefe es el Señor Jesucristo. Y todos somos llamados y fuimos llamados por Él. Fuimos reclutados por el Señor para que fuésemos soldados. Y el Señor dice, los llamé, no son nada en este momento, pero están siendo procesados como sembradores y ahora van a entrar a ser atletas y últimamente los quiero como soldados de mi ejército. You know, Jesus called you into being a Christian, but then God wants to move you to being a farmer, then to be an athlete, and ultimately to be a soldier in the armies of God. El soldado tiene las herramientas y paciencia del sembrador. Forjad espada de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Beat your plows into swords and your vine hooks into spears. Let the weak say, I am strong, or I am a powerful soldier. Así es de que para llegar a tener un arma, para llegar a tener espada y llegar a tener lanzas, tengo que primeramente haber tenido una reja de arado como sembrador. Amén. Una podadera. Y todas estas cosas son la palabra de Dios que como sembrador hemos predicado, sembrado y estamos produciendo fruto, y estas cosas después se convierten en un armamento, porque la palabra de Dios es la semilla, la palabra de Dios también es la espada de dos filos, es un armamento. Así de que cuando usted comienza a ejercitarse como sembrador en la palabra de Dios, esa palabra después se convierte en un armamento como soldado de Cristo. As a soldier of the Lord Jesus Christ, what you began to know as a farmer, then those things become a weapon, offensive weapon like the sword, like the spear. Dice Job 14:14, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Por la resurrección, claro que volverá a vivir. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. O sea, la paciencia está ahí hasta que el Señor no lo releve a uno, no lo reemplace a uno. Amén. Hay muchos que hoy día se reemplazaron a sí mismos y dijeron, yo ya no doy más. Como soldado de Cristo, usted tiene que esperar al relevo de Dios, tiene que esperar que Dios le diga, hasta aquí llegaste, ahora es otra el llamado que tienes, o es alguien que voy a poner y ubicar. Amén. Entonces tengo que esperar la paciencia hasta que llegue mi relevo.
If a man dies, will he live again? Of course, by resurrection he will live again. Every day of my warfare or battle, I will wait until my replacement, my release, my relief, transformation arrives. Entonces el soldado está esperando en el Señor, no se manda así solo. Como soldados tenemos las herramientas que hemos recibido del sembrador. Pero también estamos esperando hasta que seamos reemplazados para que venga un relevo. Hasta que llegue mi relevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar. Y la impaciencia muchas veces no nos deja esperar. La impaciencia, ¿por qué? Porque a veces tomamos decisiones por nosotros mismos cuando, siendo soldados de Cristo, tenemos que esperar que el comandante en jefe nos diga cuál es nuestra asignación. You know, when we talked about the gate of inspection, cuando hablamos de la puerta de la inspección, que estábamos hablando de que va a llegar el momento que el Señor nos va a llamar y va a decir, ahora te doy una nueva asignación. Now you got a new calling, a new assignation. Now you've been endowed or entrusted with a new activity. And that's the inspection gate. En la puerta de la inspección se está hablando acerca de la nueva asignación que Dios nos va a dar. Entonces, mientras eso no ocurra, tengo que batallar esperando pacientemente, como el atleta y como el sembrador, el soldado también espera. The soldier, just like the athlete and the farmer, they have a virtual patience. They wait. I will wait until my replacement. Don't move, don't do until God has told you. Hay muchos que dicen, no, yo me fui a la iglesia porque el Señor me dijo esto y me dijo esto otro, y es mentira. Un hermano en cierta ocasión me dijo, el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que salir. Y supuestamente que después el Espíritu Santo se equivocó porque tuvo que cerrar donde fue a abrir una iglesia y se volvió nuevamente a la iglesia. Son personas que les gusta usar al Espíritu de Dios para hablar necedades y eso trae consigo un castigo. Porque se dan el lujo de hablar y poner al Espíritu Santo en los labios de ellos cuando el Espíritu Santo no ha dicho nada. El soldado tiene la resistencia y disciplina del atleta. 1 Corintios 9, verso 25 al 27. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Therefore, I do not run without a definite goal. I do not flail around like one beating the air or shadow boxing. But like a boxer, I strictly discipline my body and make it my slave so that after I have preached the gospel to others, I myself will not somehow be disqualified as unfit for service, says the Amplified. As unfit for service. Que no esté equipado para el servicio. Entonces, como soldado, tengo que tener resistencia y tengo que tener disciplina. Y no me mando solo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de la resistencia? Fidelidad al comandante. Servir a Dios con todo el ser, no a medias. Enfoque, no dejarme envolver por los asuntos mundanos que impiden el servicio al Señor. Entrenamiento, esforzarme en la gracia de Cristo y manejar bien la palabra de Dios. Perseverancia, soportar las dificultades y la persecución por causa del Evangelio. Sumisión, obedecer las órdenes de marcha de Pablo y las Escrituras para ser aptos para enseñar y servir. El soldado maneja el arma
con precisión. The soldier manages the sword with precision. Maneja la palabra de Dios con precisión. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. So we are called to handle skillfully the word of God. Study and do your best to present yourself to God approved, a workman tested by trial, who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Después están estas tres etapas que el apóstol Pablo llega a concluir y dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. I am ready to be poured like a liquid offering, and my time has come to depart. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the seed of faith. He guardado la fe, sembrando. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. He terminado la carrera corriendo como atleta. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera. I do not esteem my life as valuable for myself because I want to finish the race. I have fought the good fight as a soldier, and this way I fight, not like shadow boxing and hitting the air. Últimamente, volviendo atrás, guarda la fe, corre la carrera, pelea la buena batalla. Y para terminar acá y concluir, a pesar de que esto todavía tenemos mucho que hablar acerca del soldado y del ejército del Señor. You know, when we talk about the armies of God, there's a lot to be said, but we cannot include it in the space that we've got here. Sube como ejército en el arrebatamiento. Cantares, capítulo 3, versos 6 al 8, y Cantares 6:4. We go up, we are caught up in the rapture as an army. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnas de humo, sahumada de mirra, de incienso y de todos los polvos aromáticos? Who is this coming out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all the merchants' fragrant powders? Si usted sigue leyendo el verso, porque aquí solamente puse el verso 6, si usted sigue leyendo el verso 7 y el 8, dice que es como el carro de bodas o la litera de Salomón, con 60 valientes que la rodean, valientes de Israel, los soldados. Y el verso 8 dice, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado, contra los peligros de la noche. So, when you begin to read verse 6, you move on to verse 7 and 8, it talks about the wedding carriage of Solomon, and it talks about the escort of the bride with 60 warriors or 60 soldiers, 60 soldados, y el número 60 tiene un equivalente. En otro momento, en otra enseñanza, vamos a hablar acerca de los 60 valientes. In another teaching, we'll talk about the 60 warriors that we find in verse 8. Cantares 6:4 dice, eres hermosa como Tirsa, amada mía, encantadora como Jerusalén, imponente como ejército con estandartes. Oh my love, you are as beautiful as Tirsa, lovely as Jerusalem, awesome as an army with banners. That's speaking about the church that's rising up out of the desert. That's talking about you and me. Aquí está hablando de la iglesia. Salomón y la Sulamita, que es la novia de él,
Dice que ella sube como humo. La iglesia va a subir como el humo del desierto. Sube hacia la presencia de Dios. Y sube como un ejército con estandartes. So, the Bible, everywhere that it speaks of, is speaking of you being a soldier, and that's what God wants you to be. Eso es la finalidad de nuestra vida como cristianos, ser soldado de Cristo. Subir como una mujer, como una novia para el Señor, en la litera de Salomón o el carruaje de boda de Salomón, escoltada por 60 valientes y también subiendo imponente como ejército con estandartes. And that's the description of the Lord about his bride. Esa es la descripción del Señor de su novia, así como es la descripción de Salomón con la Sulamita. Esa es la descripción del Cantar de los Cantares. Que la iglesia, la novia de Cristo, suba como ejército con estandartes. Imponente como ejército. Awesome as an army with banners. Así es de que después de todo esto, después de toda enseñanza, dígame usted si no somos llamados a ser soldados de Cristo. Bueno, que el Señor les bendiga, que esto les sea de mucha bendición a cada uno de nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios y que como soldados de Cristo suframos penalidades, trabajos, fatigas. ¿Por qué? Porque hay una recompensa que nos espera. As a soldier, you've got a reward awaiting you. Amen. And therefore, God is encouraging you, the Holy Spirit is encouraging us all to move from being a farmer to an athlete and ultimately become a soldier of the Lord. Amén. Así que les dejo con Cantares capítulo 3 y capítulo 6. I'll leave you with Song of Solomon chapter 3 and Song of Solomon chapter 6. There's a lot more to be said in relation to the rapture here in the Song of Solomon. Hay mucho que hablar y decir acerca de lo que es el rapto y lo encontramos en Cantar de los Cantares. Pues está hablando del amado y de la amada, está hablando del rey y de la Sulamita, está hablando de Cristo y de la iglesia. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para dar conclusión a este servicio. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que podamos nosotros avanzar en estos estadios de sembrador, atleta y soldado. Que podamos, Dios mío, llegar a esa finalidad que tenemos en la palabra de Dios, que nos apunta el Espíritu Santo de Dios, de llegar a ser soldados de Cristo, de levantarnos en ese arrebatamiento y llegar a ser parte, Dios mío, del ejército de Dios. We thank you, Lord, for your word, and we pray, Lord, that as we move in the process of being a farmer, to being an athlete, to being a soldier, that we will, Lord, end up being caught up in the rapture as a soldier, that we may move in our growth, spiritual growth and development to become a soldier of the Lord Jesus Christ. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Holy Spirit, for your revelation, for your insight into this word, into our lives. Te doy gracias, Padre amado, te doy gracias, Espíritu Santo, por esta revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.